Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de esas preguntas de las grandes, ¿no? Una de las más fundamentales de la biología. Vamos a seguirle la pista a esa increíble historia de cómo la ciencia llegó a descubrir, de dónde viene la vida en realidad. ¿Puede la vida surgir así, de la nada? Fíjate, esta es la pregunta que tuvo a la humanidad y a los científicos de cabeza durante siglos. Es que la idea de que los seres vivos podían aparecer de repente, a partir de materia sin vida, pues oye, parecía una explicación bastante lógica para muchas cosas que se veían. Pero, ¿era verdad? Y claro, llegamos al siglo XIX y el debate estaba al rojo vivo. Y ojo, que esto no era una simple discusión de académicos, para nada. Era un verdadero choque, un conflicto entre dos formas de ver el mundo que eran totalmente opuestas. A ver, por un lado teníamos la teoría de la generación espontánea. Científicos como Félix Arquimedes Pouchet allá por 1858 la defendían a capa y espada. Y no solo con palabras, sino con un montón de experimentos que, según él, demostraban que la vida podía, sí, nacer de la nada. Y justo en la otra esquina del ring, la biogénesis, la idea de que la vida solo y exclusivamente viene de otra vida que ya existe. O sea que el escenario para un enfrentamiento de los épicos estaba más que servido. El lío era tan grande, la confusión era tal, que la mismísima Academia de Ciencias de París dijo: hasta aquí hemos llegado. Así que en 1860 decidieron tomar cartas en el asunto y pusieron un premio sobre la mesa, un premio para quien consiguiera, con experimentos cuidadosamente dirigidos, resolver el tema de una vez por todas. De repente, la ciencia se había convertido en un desafío, y con recompensa. Es justo aquí cuando entra en escena nuestro protagonista, el gran científico francés Louis Pasteur. Él vio la oportunidad y decidió que ya era hora de zanjar el asunto, de resolver esta cuestión tan famosa y hacerlo de tal manera que no quedara ni la más mínima duda. La hipótesis de Pasteur era, en el fondo, sorprendentemente simple. Él decía, que la vida no aparece por una especie de fuerza vital mágica que hay en el aire, que es lo que creían los defensores de la generación espontánea. No, su idea era mucho más directa. La contaminación, esa supuesta vida, viene de microorganismos que viajan en el polvo del aire. Por lo tanto, si conseguimos usar aire puro, un aire sin esos microbios, pues la vida sencillamente no debería aparecer. Y para demostrarlo, fíjate qué curioso, Pasteur no necesitó una tecnología súper compleja ni nada por el estilo. Lo que necesitaba era un diseño experimental brillante, ingenioso, y es aquí donde su genio, se manifestó en todo su esplendor, con un experimento que, a día de hoy, es uno de los pilares de la biología. Venga, vamos a ver bien este diseño que es una maravilla. Primer paso, muy fácil. Un caldo con muchos nutrientes dentro de un matraz con un cuello largo y curvado, como el de un cisne. Segundo, Pasteur hierve el caldo. ¿Para qué? Pues para dos cosas. Mata cualquier microbio que haya dentro y además el vapor que sale esteriliza todo el cuello del matraz. Y ahora viene la genialidad. Al enfriarse, el aire de fuera vuelve a entrar, claro, pero la gravedad hace su magia. El polvo, con todos sus microorganismos, se queda atrapado en la primera curva del cuello, no llega al caldo. ¿Y el resultado? Pues como se ve en el último paso, el líquido se queda estéril, para siempre. No aparece absolutamente nada. Pero esperad, que aquí viene el golpe de gracia, la prueba definitiva. Cuando Pasteur cogía el matraz y lo inclinaba un poco, lo justo para que el caldo tocase ese polvo atrapado en la curva, ¡boom! En cuestión de días el líquido estaba lleno de vida, de microorganismos. La prueba era, irrefutable. La clave no era el aire en sí, sino lo que el aire transportaba. Con esto, la teoría de la generación espontánea quedaba enterrada para siempre. Y un dato increíble. Algunos de los matraces originales de Pasteur se conservan todavía hoy. ¿Y siguen estériles? Vale, una vez descartada la generación espontánea, la ciencia se encontró con la siguiente pregunta, la más lógica, ¿no? Si toda la vida viene de vida que ya existía, entonces, ¿cuál es la unidad fundamental de esa vida? ¿El ladrillo básico? La atención de los científicos pasó de mirar las cosas grandes a mirar el mundo microscópico. Y el camino para encontrar esa respuesta había empezado mucho antes, en realidad. Hay que irse hasta el siglo XVII, cuando Robert Hooke, mirando un trozo de corcho con un microscopio, fue el primero en ver y nombrar esas celdillas, las células. Damos un salto grande en el tiempo, hasta 1838. Ahí, Matthias Schleiden llega a la conclusión de que todas las plantas están hechas de células. Y apenas un año después, Theodor Schwann hace lo mismo pero con los animales. Poco a poco, la célula se iba perfilando como la pieza clave, la unidad estructural de la vida. Pero todavía faltaba la pieza que lo unía todo, la pieza clave del puzzle. Y esa pieza la puso en 1859 el médico Rudolf Virchow, con una frase que se hizo famosísima:
omnis cellula e cellula. O sea, toda célula proviene de otra célula. Ahí estaba. Esto conectaba de forma perfecta los descubrimientos de Pasteur a gran escala con lo que se estaba viendo en el mundo microscópico. Así que todas estas décadas de investigación, de experimentos, de debates, acabaron culminando en una de las teorías más importantes de toda la ciencia, la teoría celular moderna, que no es poca cosa, ¿eh? Es literalmente la base sobre la que se construye toda la biología que conocemos hoy. Entonces, vamos a resumirlo, porque el punto crucial es este. Toda la teoría se puede condensar en 3 principios. 3 ideas muy sencillas, pero a la vez increíblemente potentes, que cambiaron para siempre cómo entendemos la vida. Primero, todos los seres vivos, sin excepción, estamos compuestos por células. Segundo, la célula es la unidad básica, tanto estructural como funcional, de la vida. Y tercero, y esto es gracias a gente como Pasteur y Virchow, es que todas y cada una de las células que existen hoy descienden directamente de otra célula que existió antes. Claro que todo esto nos deja con una última pregunta. Una pregunta tan grande y tan profunda como la que empezó todo este recorrido. Si la vida solo puede venir de la vida y cada célula viene de otra célula, entonces, ¿de dónde salió la primerísima célula? ¿Cómo apareció? Pero esa ya es otra historia igual de fascinante.